Lastimosamente hay poca oportunidad laboral a los jóvenes, ¿verdad?, que salen recién del colegio. Normalmente tenemos muchas vacancias para lo que sería atención al cliente. El Ministerio de Trabajo empezó a implementar las modalidades contractuales. Y más de uno estará ansioso o ansiosa por esto que ya veníamos anunciando. ¿Cómo está el mercado laboral hoy por hoy para los jóvenes? Hola Dani, ¿cómo estás? Amalia, ¿cómo te va? Un cordial saludo también para todos los que nos están viendo. Y bueno, estaba pensando, Amalia, cuando terminamos justamente el bachiller, los jóvenes, y nos aventuramos a agarrar una vida responsable, ¿qué hacemos? El celular de repente queda de lado, de sentarse a ver videos, escuchar música, ¿qué hacemos? Nos ponemos a buscar oportunidades laborales. Queremos progresar, queremos encontrar o formar un futuro diferente. Sí. Entonces nos encontramos y nos hacemos la pregunta, ¿o el mercado es muy exigente o los jóvenes no estamos lo suficientemente preparados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy, bueno, traigo opiniones, traigo estadísticas y traigo un poquito de recomendaciones para también los jóvenes que quieren preparar su currículum. Dos puntos muy importantes, estadísticas del INE y también del Ministerio de Trabajo sobre la cantidad de jóvenes que estamos en este momento ya incursionando, también jóvenes en desempleo, pero también la opinión. Acudimos a los jóvenes, llegamos a las calles y tenemos la opinión y la percepción de muchos jóvenes con respecto al estado laboral actual para los jóvenes, valga la redundancia, en nuestro país, Amalia. Veamos. Lastimosamente hay poca oportunidad laboral a los jóvenes, ¿verdad?, que salen recién del colegio, en este caso jóvenes egresados de cualquier bachiller. Se les da oportunidad, pero en estas empresas que son prácticamente explotadoras. O sea, no hace falta dar marcas, ¿verdad?, pero ellos, por ejemplo, se imaginan cuando salen del colegio ir a trabajar en una oficina, todo lo que enseñaron, por ejemplo, cualquier bachiller técnico, y se les cierra la oportunidad porque no tienen experiencia. Es un estado muy difícil realmente porque muchos jóvenes no tienen oportunidades que otros sí, ¿verdad? Más que nada porque las personas con oportunidades son las que tienen de repente parientes, amigos, conocidos que le pueden hacer ese favor de poder meterle de repente a algún lugar, pero otros que de repente son más capaces no tienen la misma suerte. Yo creo que más allá del derecho de piso, inclusive para la gente que está empezando a trabajar recién, es difícil el trato que se les da porque muchas veces es como un trato esclavizante más o menos por parte de los dueños, porque los dueños te encaran en plan, te estoy dando la oportunidad, tenés que bancártela de alguna forma y se les hace negrear, por así decirlo, a los jóvenes. Entonces trabajan muchas horas justamente y no compensa el salario. Por más de que sea la primera oportunidad, eso es algo muy negativo, da mucho calor en la sociedad realmente. Para los jóvenes que estudian, prácticamente sabemos, algunos son afortunados de tener trabajo. En mi caso, estudiante, 23 años aproximadamente, y ya quiero trabajar y estudiar y no puedo porque yo pido medio tiempo y te dicen que 8 horas son. Y si no te gusta, bueno, lastimosamente perdés la oportunidad. Pero yo quiero priorizar mi desarrollo, que es estudiando y por lo menos trabajar mediodía y después ir a estudiar, pero no. Bueno, realmente muy válida la opinión de estos jóvenes porque es lo que ellos viven, lo que ellos palpan día a día. ¿Y cómo estamos en números? ¿Qué es lo que dicen las instituciones? Bueno, es muy importante y justamente como ya te adelantaba, Amalia, y como le adelantamos a los televidentes, tenemos números para compartir, tenemos números para analizar un poquito de lo genérico a lo concreto para ir un poquito. Las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas, para ir muy de lo amplio a lo específico, 7.300.000 habitantes para el año 2021. Esta es la cifra que nos presenta el Instituto Nacional de Estadísticas con respecto a la cantidad de habitantes. Vamos a la siguiente placa. 27% de estos 7.300.000 habitantes son jóvenes. ¡Upa! Alto el porcentaje. Altísimo el porcentaje. La fuerza de trabajo juvenil prima absolutamente. Esto traducido en números, 2 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años. Estos son los datos que nos provee el Instituto Nacional de Estadística. Esa es la cantidad de jóvenes que tenemos. La cantidad de jóvenes que tenemos. Sí. Ahora, el Ministerio de Trabajo también nos da estadísticas. Lo siguiente,
141.300 desempleados para el año 2022. Esto es un total de los desempleados justamente con el que cerró el año 2022. Y el Ministerio de Trabajo nos dice que de este total, 11% son jóvenes. Esta es la cifra que nos lanza justamente el Ministerio de Trabajo. Este 11% se traduce en una cantidad total de 15.543 jóvenes de entre 18 a 29 años. A ver, mirando esas edades de entre 18 a 29 años, sobre todo los de 18 hasta 20, 22, la mayoría es en busca del primer empleo. En busca del primer empleo. De hecho, esta cantidad es de jóvenes que están sin ocupación alguna, sí, están totalmente desempleados. ¿Qué nos dice, por ejemplo, desde el Ministerio también? Los jóvenes no se presentan, se realizan las ferias correspondientes, faltan o algún problema siempre se suele dar en este proceso. En este caso, bueno, es para analizar. Sí. 15.543 jóvenes de 18 a 29 años sin empleo, sin una ocupación laboral formal. Pero ¿cómo se siente esto en la sociedad? ¿Será que estas cifras son correctas? ¿Será que tenemos un conteo actualizado de la cantidad de jóvenes? Bueno, esto queda de repente también a criterio y a la percepción de los televidentes. Seguidamente quiero presentarles una nota también con la directora Silvana Papalardo, sí, del Ministerio de Trabajo, que nos dice las oportunidades laborales primeras. ¿Qué oportunidades tiene el joven que pueda hacer en estos casos? Y también de qué manera interviene desde el Ministerio de Trabajo para garantizar la entrada adecuada o el primer trabajo responsable de un adolescente. La verdad que hay, semana a semana y día a día va variando nuestra bolsa de empleo. Normalmente tenemos muchas vacancias para lo que sería atención al cliente de un restaurante de comida rápida. También hay mucho de call center, tanto ventas, cobranzas o atención al cliente. No se pide experiencia. Y no se pide experiencia. Cuando es normalmente atención al cliente no se suele pedir mucho experiencia. En ventas más o menos pueden pedir experiencia. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa que el Ministerio de Trabajo empezó a implementar desde hace 3 años aproximadamente, que son las modalidades contractuales. Justamente para incentivar que la empresa contrate a chicos para un primer empleo. Entonces el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue sacar el contrato de aprendiz, el contrato de práctica laboral. Entonces la empresa por 6 meses puede tener a ese joven con un 80% del salario mínimo, con IPS en el caso de aprendiz, y no tiene esa obligación luego de los 6 meses de que la persona quede insertada o no, pero al joven ya le sirve para una experiencia laboral y a la empresa para formar a una persona que si le gusta posterior a esos 6 meses ya lo contrata de una manera formal y completa como debería ser, ¿verdad? Y en el caso de práctica laboral la única diferencia es que no es IPS, es un seguro médico privado. A ver, en mi época era la carpetita, un color discreto, los datos bien detallados y después adjunto los documentos que convalidaban todo lo que anteriormente decía. ¿Se usa todavía eso o no? En lo absoluto. Sí. Hoy día, bueno, teniendo también en cuenta la evolución tecnológica, ¿verdad? El link de Drive, sí, de repente tu currículum ahí en PDF, sí, o de lo contrario, el video currículum. El video currículum que usan mucho hoy, sobre todo los estudiantes de periodismo, y anexo algunos dicen, te agregué un book, dicen, sí, ¿verdad? Un maletín de presentación con todo, sí, lo que hizo, con toda su experiencia. Esto muy importante también, Amalia, a veces nos privamos de desarrollar en su totalidad nuestra experiencia. Tuvimos experiencia en una comisión de nuestro barrio, no lo hacemos porque sí, no, es comisión de mi barrio, no, esto no va a tener, sí, relevancia. No va a sumar, decimos, no va a sumar, de repente. No tiene incidencia, dice, pero por lo contrario. Tenemos una nota con una profesional del ámbito laboral que nos explica 2 puntos cruciales a la hora de tener en cuenta en la elaboración justamente del currículum. Las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras que guardan, sí, relación con lo técnico, las habilidades blandas con esta habilidad, valga la redundancia, de la persona misma de orientarse hacia objetivos, de desarrollar un montón de cosas de manera ya intelectual. Escuchamos esta nota con esta profesional, Karina Belicer, que nos explica un poquito más al respecto. Atentamente, a ver. Cuando hablamos de habilidades duras, ¿verdad? Hablamos de aquellas habilidades que son más técnicas, ¿verdad? Que yo tengo desde el punto de vista a lo mejor inclusive más formal, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la especialización que tenga, yo tengo habilidades duras, ¿verdad?
que insisto, tiene que ver con el tecnicismo. Entonces, sé de contabilidad, sé de balance, o sé de impuestos, o sé, ¿verdad?, de logística. Entonces, son como esas habilidades más duras. Y está relacionada también con lo que conlleva, nosotros decimos, con la ejecución. Cómo planifico, cómo coordino, ¿verdad?, cómo me aseguro de que se den los resultados. Las habilidades blandas, ¿verdad?, tiene que ver con todo aquello que a mí me permite lograr resultados en un contexto, en un entorno, y los resultados con otros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que trabajar o trabajo en un espacio donde dependo de muchas otras personas, mi habilidad de poder comunicarme con esas personas de manera efectiva, de poder gestionar el conflicto de manera efectiva, ¿verdad?, de poder manejar, ¿verdad?, las situaciones de presión de manera efectiva, esas son las habilidades que le llamamos blandas, ¿verdad?, que en realidad son estas habilidades, yo digo, que me permiten tener esta capacidad de hacer con otros, de lograr resultados con otros. Entonces, habilidades blandas pasan mucho en términos generales por la comunicación, por la colaboración, por cómo yo puedo interactuar tanto con el cliente como con los compañeros, como con los proveedores. Mi propia capacidad de gestión y de autogestión. Habilidades duras versus habilidades blandas tienen que estar complementadas, o si no, no sirve. Puedes saber muchísimo, pero si no puedes trabajar en equipo. Totalmente. La habilidad blanda, por así decirlo, además le podemos decirle, es el hilo conductor que lleva todo ese cúmulo de conocimiento de la habilidad dura y la lleva a la acción. La capacidad de planificación, esto es muy importante, según justamente lo que nos decía la profesional. Hoy día se tiene mucho en cuenta justamente las habilidades duras, la capacidad técnica que tiene un joven, pero por sobre todo la capacidad de comunicación, de desenvolverse y desarrollarse en un ambiente. Esto sumado a las oportunidades laborales que sería bastante importante que provea justamente el Estado, una planificación adecuada para tratar de incentivar al joven a dedicarse a un trabajo formal. Un mundo perfecto. Totalmente, y que también los empresarios, los emprendedores apuesten un poco más a los jóvenes que buscan ese primer empleo con esa oportunidad, que puedan llegar a tenerlo, por supuesto, trabajando siempre también de la mano con papá Estado. Gracias Dani por todos estos detalles muy interesantes, y tenemos más noticias para ustedes.